Queridos alumnos, esta clase es especial en el sentido de que tenemos el ruido fuera de nosotros, no tenemos luz y sin embargo aprovechemos, puede ser que se me malogre el video, eso no importa, pero están ustedes aquí, les agradezco por estar aquí en clase y avancemos en esta primera mitad de la sesión con análisis gramatical. Puede ser que sea la última clase de teoría y el resto, un par de semanas más, será ejercicios. Tenemos unas 5 hojas, aproximadamente 150 ejercicios que realizar. Entonces vamos a la práctica, pero acabemos primero la teoría, ¿sí? Hagamos un brevísimo resumen de lo que hemos avanzado hasta ahora, ¿sí? Ya, entonces, análisis gramatical, ¿sí? Estamos viendo las funciones, ¿sí? Es decir, ¿qué rol juega una expresión dentro de una oración simple? Hemos empezado por el sujeto y predicado. ¿Sí? Sí, el sujeto no lleva preposición. A ver, me está faltando el marcador negro. ¿Alguien me presta un marcador negro? No tengo. ¿Tiene? Gracias. A ver, recuerden, por lo general el sujeto no tiene preposición. Voy a poner una negación débil, o pongamos sin preposición. ¿Sí? Esto es fundamental. El sujeto no siempre es la primera palabra de la oración. A veces va el último. Pero el verbo concuerda con el sujeto. ¿Sí? A ver, concuerda con el verbo. En número. ¿Sí? Es decir, si el sujeto es singular, el verbo va en singular. Si el sujeto es plural, el verbo va en plural. ¿Sí? Bien. Les decía que el predicado en sentido restringido es una función, en el sentido matemático o lógico. Es decir, el predicado es una expresión con huecos. Y puede ser 1, 2, 3 o los que sean. Y que tienen que ser llenadas. Eso llenado ¿por qué? Por argumentos, complementos argumentales. ¿Sí? Les decía en el ejemplo que está en la gramática, el profesor explica la lección a los alumnos. ¿Sí? A ver. Bien. Veamos, si yo les preguntara en esta oración cuál es el predicado, la respuesta es doble. ¿En qué sentido de predicado? Si es que es predicado en sentido amplio, entonces, ¿cuál es el predicado? ¿Ya? Explica la lección a los alumnos. Esto es predicado en sentido amplio. En sentido restringido, ¿cuál es el predicado de la oración? ¿Matías? ¿La lección a los alumnos? No. Explica la lección. ¿Tampoco? Explica. Solo explica. ¿Sí?
Esto es el predicado en sentido restringido. Si quieren ustedes, en sentido estricto. ¿Sí? Entonces, tenemos, a ver, podría ser, a ver, explica. ¿Ya? Ese es el predicado en sentido restringido, yo podría decir en sentido estricto. ¿Sí? Bien, ahora recordemos cuál es la pregunta que hacemos para, en este ejemplo, descubrir el sujeto. ¿Qué pregunta hacemos? ¿Es Selena? No. Quiero descubrir el sujeto. ¿Mayerly? ¿Perdón? No. El sujeto va sin preposición. Entonces, Selena, correcto. ¿Sí? Entonces, hago, a ver, ¿quién más el verbo? Pero el orden del pronombre interrogativo es importante. Cuando quiero preguntar por el sujeto, el pronombre interrogativo va en primer lugar. ¿Sí? El verbo en segundo lugar. ¿Sí? Bien, ¿quién explica la lección? Respuesta, el profesor. ¿Ya? Podría decir yo, a los alumnos la lección explica el profesor. Eso no cambia las funciones. Y en latín, eso es clarísimo por la terminación de las palabras. ¿Sí? Bien. Ahora, veamos atributo. Lo característico del atributo es que expresa una propiedad o un estado. No olvidemos esto. Propiedad o estado. ¿Sí? A ver, el atributo, y aquí hago una observación, voy a añadir información que no he indicado antes. Por lo general, el atributo va con verbo copulativo o semicopulativo, pero no siempre. ¿Sí? Puede haber atributo en una construcción no verbal. ¿Sí? También, entonces pongo aquí, en una construcción no verbal. Pongo ejemplos. Manos limpias. Limpia o limpias es una propiedad, ¿sí? Que está calificando a manos. Y de por medio no hay ningún verbo. Limpia también es atributo. ¿Bien? ¿Qué más? Otro ejemplo está en el texto. El presidente de visita en Colombia, por ejemplo. ¿Sí? Bien, tengo aquí la expresión de visita en Colombia. Todo esto está indicando ¿qué cosa? ¿Una propiedad del presidente? No, un estado. ¿Sí? ¿Hay ahí de por medio un verbo? No. Y sin embargo, esta expresión de visita en Colombia es un atributo del presidente. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero cuando digo que el atributo no siempre aparece en oraciones en las que hay verbo copulativo o semicopulativo, pero también puede estar presente un atributo en
una expresión en la que no aparece un verbo. ¿Sí? Bien. A ver. Prófugo, vivo o muerto. Es otro ejemplo de lo mismo. ¿Sí? Estos dos adjetivos son, bueno, aquí puse propiedad o estado. ¿Sí? No siempre cuando tenemos una división o clasificación tenemos bien nítida y exacta la frontera. ¿Sí? A veces tenemos casos fronterizos. ¿Sí? ¿Es vivo o muerto un estado o una propiedad? Podría ser ambas cosas. No queda excluido esa tercera posibilidad. Un último ejemplo, Malena, visiblemente nerviosa. Nerviosa es atributo de Malena. ¿Sí? Bien. Y de por medio no hay un verbo copulativo. Visiblemente es un adverbio que está calificando a nerviosa. ¿Sí? Pero entre Malena y nerviosa no hay de por medio el verbo ser, estar, parecer o un verbo semicopulativo. ¿Sí? Bien. Con respecto al objeto directo, voy a añadir lo siguiente. A ver, sabemos que el objeto directo es exigido, demandado por un verbo transitivo. El objeto directo está complementando o completando el significado del verbo transitivo. Lo cual quiere decir que, por definición, un verbo transitivo es incompleto sin el objeto directo. ¿Sí? Ahora, vimos que hay verbos transitivos de estado, otros son de acción, y lo que quiero añadir ahora es que hay verbos transitivos que piden un objeto directo de cantidad. ¿Sí? Verbo transitivo más objeto directo de cantidad. ¿Sí? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de esto? ¿Sí? ¿Qué verbo? ¿Sí? Por ejemplo, medir, pesar, durar, distar. ¿Sí? ¿Ya? A ver, Asael, deme un ejemplo de una oración con el verbo medir como transitivo, con objeto directo cuantitativo. Ajá. Piensa en todos los demás. Déjeme pensar, no está tan claro. Podría ser. A ver, Víctor. El árbol mide 2 metros. Bien. ¿Sí?
El problema que tengo con el puente mide mucho es que parece que mucho es adverbio. Adverbio de cantidad, como poco, bastante. Son adverbios. A ver, el árbol mide 2 metros. ¿Ya? Bien. Noten aquí una cosa. Este complemento, este es objeto directo. El verbo es medir, mide, verbo transitivo. ¿Sí? Pero ojo, la pregunta no es ¿mide cuánto? O podría ser mide cuánto, sí, porque es verbo de cantidad. Pero la respuesta a esa pregunta es objeto directo. ¿Por qué? Porque si yo dijera el árbol mide, punto final, no se entiende muy bien lo que quiere decir la oración. Nos quedamos con la curiosidad de mide. Ya estoy queriendo que me completen. ¿Mide cuánto? ¿Sí? Bien, igual con el verbo pesar. A ver, Jordán, deme un ejemplo con pesar. La piedra pesa más de 10 kilos. ¿Ya? Gracias. ¿Ya? A ver, la piedra pesa más de 10 kilos. ¿Ya? La piedra pesa... A ver, ¿cuál es la pregunta que hacemos para descubrir el objeto directo? Jan, haga la pregunta para descubrir cuál es el objeto directo en esta oración. ¿Perdón? Sí, con 2 palabras. Haga una pregunta con 2 palabras. No. A ver, el orden, corrija el orden. La pregunta correcta era, el pronombre interrogativo está mal. A ver, primero, la pregunta es, primero, el verbo. Y después, ¿qué añado? ¿Cuál es el pronombre interrogativo que tengo que utilizar? ¿Perdón? En general, para... ¿Esto es persona o cosa? Entonces, ¿cuál es el pronombre interrogativo para las cosas? ¿Qué? ¿Pesa qué? Respuesta, más de 10 kilos. ¿Sí? Entonces, esto es objeto directo. Es la respuesta a esta pregunta. Pero ojo, por favor. Primero el verbo, después el pronombre interrogativo. ¿Sí? No es lo mismo que acá. Aquí, cuando primero va el pronombre interrogativo, en segundo lugar el verbo, la respuesta es sujeto. Acá, cuando primero es el verbo y después el pronombre interrogativo, la respuesta es objeto directo. Respetemos el orden de los pronombres. Por lo general, una oración empieza enunciando el sujeto. Sujeto, verbo, complementos. Entonces, para encontrar el sujeto, hacemos esta pregunta. El pronombre interrogativo delante del verbo. Si queremos encontrar el objeto directo, entonces primero el verbo y después, en segundo lugar, el pronombre interrogativo. Puesto que 10 kilos es, o más de 10 kilos es cosa, el pronombre apropiado es qué o qué cosa, en vez de quién o a quién. Si fuera persona es, ¿qué pronombre va aquí si es que fuera persona? ¿Sí? ¿A quién? Verbo más a quién. ¿Sí? Ok, bien. ¿Ya? Recuerden
el objeto directo, y aquí tenemos, es lo que da respuesta a esta pregunta, ¿sí? O en el caso de persona es ¿a quién? Se lo reemplaza por los pronombres lo, la, los, las, dependiendo de si es que es masculino, femenino, singular o plural. Y finalmente, el objeto directo se convierte en sujeto de la oración en voz pasiva. ¿Sí? Bien, ahí hay 3 criterios. Avancemos al objeto indirecto. ¿Sí? Bien, ¿cómo definimos el objeto indirecto? ¿Qué funciones cumple el objeto indirecto? Puede ser el destinatario, o lo contrario de esto es el origen, beneficiario o perjudicado. A ver. Perjudicado es el que recibe un daño. ¿Y qué más? El experimentador. Es decir, el que experimenta un sentimiento o un afecto. ¿Como cuál? Alegría o gusto, etcétera. Pesar, dolor. ¿Sí? Me falta algo más. El receptor. ¿Sí? Receptor. Bien, estas son las funciones principales del objeto indirecto. Ahora, fíjense, por favor, abran si tienen aquí el anillado, el resumen de análisis gramatical, el que viene después de la gramática básica, en la página 5. Ahí tenemos una lista de verbos que piden objeto indirecto. ¿Sí? Ahí vea página 5. Sí, ¿ya? Página 5. A ver, permítame. Aquí está. Es la sección 6. ¿Encontraron? ¿Ya? Página 5. ¿Ya tienen todos eso? Les pido, por favor, tengan a la mano porque les voy a pedir que me den ejemplos. ¿Sí? ¿Está claro esto? Sí, están aquí por opuestos. Por ejemplo, a ver. Aprendí de mi padre la gramática. ¿Sí? A ver, veamos. Bien. A ver, vamos al verbo. ¿Dónde está el verbo? Aprendí. ¿Qué tipo de verbo es aprender? ¿Sí? ¿Ahí está Salomé? ¿Sí? Transitivo. Bien, ahora hagamos la pregunta para encontrar el sujeto. María José. Quiero encontrar el sujeto de este verbo. Haga la pregunta. ¿Perdón? Ya. ¿Quién aprendió? Gracias. Esa es la pregunta. ¿Tienen claro todo esto? ¿Ya? Ahora, la respuesta es, ¿quién aprendió? Evelyn. A ver, verán,
Conjuguemos ya. Yo aprendí, tú aprendiste, él aprendió. ¿Sí? La pregunta se hace en tercera de singular. ¿Quién aprendió? Y la terminación y es primera persona de singular. Si nosotros conjugamos, entonces es yo aprendí, tú aprendiste, él o ella aprendió. Entonces, iste, yo. Esto es primera de singular. La primera persona es yo. ¿Ya? Pero no está aquí el expresado explícitamente el pronombre yo. Por la terminación verbal, es lo que se llama desinencia, me doy cuenta que el sujeto es yo. Se llama sujeto tácito. Tácito significa callado, no está expresado. Pero el sujeto no es de mi padre o mi padre. Si es que mi padre fuera el sujeto del verbo aprender, recuerden, tiene que haber concordancia entre el sujeto y el verbo. Mi padre no puede decir, mi padre aprendí. Eso, ahí no hay concordancia. Entonces, mi padre no puede ser sujeto de aprendí, porque falla la concordancia. ¿Quién aprendió? Yo. Yo aprendí. Yo es sujeto. ¿Sí? Pongamos, voy a poner entre corchetes. La mayoría de las veces en español no mencionamos el sujeto porque la terminación verbal me dice a qué persona está realizando la acción o está en el estado que indica el verbo. ¿Sí? Yo es el sujeto. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Entonces, recuerden, la pregunta era, ¿quién aprendió? Ahora, estamos ante un verbo transitivo. Eso significa que necesitamos un objeto directo. Hagamos la pregunta para encontrar el objeto directo. ¿Emanuel? ¿Aprendí qué? ¿Correcto? Gracias. Entonces, a ver. La primera pregunta es, ¿quién aprendió? La segunda, ¿aprendí qué? ¿Ya? Y la respuesta es, Diego. Gramática. La gramática. ¿Sí? Objeto directo. Bien, ¿alguna pregunta? María José, ¿alguna duda? ¿Comprende? ¿Sí? Bien, ahora me falta de mi padre. ¿Sí? De mi padre es el origen de este aprendizaje. ¿Sí? Entonces, ¿qué función tiene? Por ser origen, eso es objeto indirecto. ¿Sí? Bien. Ok. Ya no tengo más tiempo para continuar. Suspendamos aquí y hagamos un receso. ¿Sí? ¿Ya?